Las lluvias han dado su fruto. A mediados de enero, Sabah se encuentra en su momento álgido. Hay vegetación abundante, agua por todos lados y centenares de animales que recorren la sabana aprovechando la abundancia. Los elefantes han vuelto a la región y permanecen en ella por más tiempo. Distintos grupos matriarcales emparentados entre sí se unen junto al Ewaso Njiro para disfrutar del final de la abstinencia. Los elefantes beben entre 80 y 160 litros de agua al día, y los machos adultos pueden duplicar esta cantidad, por lo que siempre deben tener fuentes de agua a su disposición. Las orillas del Ewaso Njiro, que ahora baja caudaloso y estable, congrega a diario a grandes manadas de paquidermos. Los adultos pueden beber y bañarse, y los más pequeños disfrutan de baños de barro protegidos por un bosque de patas colosales. Estos clanes pasan la época seca comunicándose a grandes distancias, pero separados físicamente, para explorar y aprovechar con más eficacia el terreno devastado por la sequía. Pero ahora Sabah es testigo de su unión y se puede asistir al espectáculo, antes frecuente en el este de África, de manadas de más de 200 ejemplares. Hoy la región que forman las reservas de Sabah, Samburu y Buffalo Springs acogen las mayores manadas de elefantes del este de África. Y de nuevo se produce la paradoja, el milagro de la abundancia en el reino de la sequía. La orilla del río es el lugar de reunión de la mayoría de las especies de Sabah. A lo largo del día, muchos de los animales de la sabana llegan aquí a beber. Y este es un momento delicado en el que uno se expone inevitablemente. Los grandes cocodrilos del Nilo han vuelto al agua con el calor del sol. En una de las orillas, unas cebras de Grevi sacian su sed y la aparición de un pequeño potro atrae a los grandes saurios. Los cocodrilos son silenciosos en la corriente del Ewaso y al sumergirse se hacen invisibles. Pero las cebras están alerta permanentemente y la escasa profundidad del río juega a su favor. Solo la sorpresa de una emboscada puede darle una presa terrestre a los grandes cocodrilos del Ewaso Njiro. También los babuinos, que han aguantado en la región todo el año, medran por las orillas a la sombra del bosque que escolta al río. Los machos dominantes no bajan la guardia. También los cazadores saben que todas sus presas llegarán a beber tarde o temprano, y en el bosque galería son frecuentes las emboscadas. El riesgo merece la pena. Pocos carnívoros se atreverían a meterse con una familia de babuinos, y las palmeras candelabro que crecen en las orillas del Ewaso están ahora cargadas de frutos. Así que mientras los grandes machos vigilan, los más jóvenes suben hasta las copas y lanzan la fruta madura al resto del grupo. Otra de las ventajas de vivir en familia.
Entre las sombras del mismo bosque, a escasa distancia de los babuinos, dos dik-diks de Kirk vigilan nerviosos mientras comen. Con 2 palmos de altura y alrededor de 5 kilos de peso, son los antílopes más pequeños de Sabah, y hasta los grandes babuinos podrían matarles con facilidad, así que pastan nerviosos sin alejarse demasiado de los matorrales protectores. La desconfianza de los dik-diks está plenamente justificada, porque el bosque galería donde viven es el hábitat del más hermoso y esquivo cazador de Sabah. Los leopardos permanecen la mayor parte del día ocultos en las copas de las acacias, donde su piel moteada les hace invisibles. Pero al caer el sol, cuando las sombras se van apoderando de la sabana, bajan de las ramas para iniciar su ronda de caza.